Baphomet, originalmente, sin las filosofías sumerias y de otros lugares del mundo, incluyendo a Pazuzu, aparece en los comentarios del Dr. Heinrich Krumrap, 1560-1605, médico, esotérico, personaje excéntrico, discípulo de las enseñanzas del gran alquimista Theophrastus Philips Aurelius. Según Eliphas Levi, dice en su libro El Baphomet de los Templarios, es un nombre que debe leerse cabalísticamente, en sentido inverso, y está compuesto de 3 abreviaturas, Tem, Of, Ab. Templi Hominium, Hominium, Pacis Abbas, el padre del templo, paz universal de los hombres. El Baphomet era, según unos, una cabeza monstruosa, según otros, un demonio en forma de macho cabrío. Últimamente fue desenterrado un cofre esculpido de las ruinas de un antiguo templo, y los anticuarios observaron en él una figura bafomética. Conforme en cuanto a los atributos, a nuestro macho cabrío de Méndez y a la andrógina de Krumrat, esta figura es barbuda, con cuerpo entero de mujer. Tiene en una mano el sol y en otra la luna, atados a unas cadenas. Es una hermosa alegoría que esa cabeza viril atribuye solo al pensamiento, el principio iniciador y creador. La influencia de estos personajes influyó directamente sobre la psiquis de Eliphas Levi, quien para esa época en que pertenecía a la Sociedad de la Niebla, donde Julio Verne, el gran vidente, conocía el arte de vivir eternamente, una serie de eventos eternamente sobre ese antiguo conocimiento. Entre todas las posibles acepciones del origen, aunque de alguna manera se relacionan, la de mayor aceptación es la que significa bautismo de sabiduría, la combinación de 2 palabras griegas, baphe, metis, en otra traducción, iniciación por el bautismo. Esto se deduce tomando en cuenta que los textos más antiguos pertenecían al idioma griego, pero hay más. Mandeos, en toda la religión de Mesopotamia, donde habitó el pueblo sumerio, quienes iniciaron la cultura y la civilización, se encuentra el río Jordán. Allí, en la antigüedad vivía la secta de los mandeos, hoy casi extinta. Los gnósticos o sabios, también conocidos como los nazir o nazareos, los puros, quienes practicaban y aún hoy se practica el ritual del bautismo en el Jordán como iniciación de la sabiduría. Así, los nazir, nazareos, realizaban el nazireato, ritual de agua para los consagrados a Dios, el mismo bautismo de la religión. Esta relación histórica a grandes rasgos, para no transcribir toda la información e invitar a los espíritus inquietos a investigar, nos muestra que Baphomet tiene su origen en el viejo ritual de los mandeos del pueblo gnóstico o sabio, el nazireato, pero no como consagración a Dios, sino el despertar de la conciencia y sabiduría. De hecho, de los mandeos nacen los mandamientos, y no es difícil asociar la historia arreglada de Juan el Bautista. Mandamientos de los mandeos: no blasfemar, no asesinar, abstenerse de todo adulterio, no robar, no mentir, no prestar falso testimonio, abstenerse de deslealtad y deshonestidad, abstenerse de toda lujuria, no practicar magia y brujería, no circuncidarse, abstenerse de bebidas alcohólicas, no practicar la usura, no llorar la muerte, no comer animales muertos, embarazados o atacados por otros animales furiosos ni sangre, no divorciarse, salvo en casos excepcionales, no suicidarse ni abortar, no autotorturarse ni practicar abstinencia. Han pasado milenios desde que se encontraron los primeros textos y obviamente fue la Iglesia la encargada de acomodar las cosas para sus fines, entre ellas imponer el bautismo, no como iniciación del conocimiento antiguo, sino como símbolo de sometimiento e indudablemente acomodar los mandamientos, observando los diferentes sucesos expuestos, entrelazando eventos, conocimientos de tan grandes pensadores, honor a ellos, resaltan una serie de preguntas. La Iglesia y ejército de Dios. Como estamos hablando del mismísimo demonio, pues bien vale la pena ventilar la hipocresía de la Iglesia, la miseria mental y física en que ha sometido a la humanidad a través de una serie de dogmas tergiversados, alejando a todos los seres de la verdadera sabiduría, donde la igualdad y la equidad son el progreso de las naciones. Veamos, tanto Levi como los demás autores de Baphomet dejan entrever las raíces de los diferentes cultos y rituales ejecutados por la Iglesia, al robar la filosofía y conocimiento de los paganos o panteístas. Los adoradores del macho cabrío. Veamos, algo interesante.
Esta historia tiene su origen en la adoración al dios Pan y Baphomet por casi nadie, los templarios, el brazo sanguinario y armado de la Iglesia. ¿Quiénes eran los templarios? La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamados la Orden del Temple, los Caballeros Templarios. 9 hombres, liderados por Hugo de Payns, fundó entre los años 1118 y 1119 el mayor ejército de las órdenes militares y cristianas. Pero la realidad es otra. Una horda de bárbaros salvajes, asesinos, despiadados, violadores y ladrones, que amparados por la Iglesia y con el pretexto de proteger a los peregrinos y ciudades supuestamente santas, donde la Iglesia imponía su credo robado de otras culturas, se dedicaron a matar, saquear, violar, mujeres, niños, ancianos, instituyeron el negocio de la Iglesia, las finanzas, los primeros bancos, así como controlaron todo el comercio del Medio Oriente, unos verdaderos maleantes y asesinos, todo en nombre de Dios. Se dedicaron únicamente a matar en las malditas cruzadas, imponiendo a sangre y espada la religión que hoy mucha gente sigue en su ceguera espiritual. La primera cruzada, y quizá la más importante, fue el 15 de julio de 1099. Conquistaron la ciudad de Jerusalén, fundando el reino de Jerusalén. Nadie podrá imaginar jamás la barbarie, la masacre cometida con tal servicia en esa cruzada, que realmente lanzaron un mensaje de terror. Ahora, si escucha las noticias actuales del Medio Oriente, podrá comprender un poco más dónde nació el problema. No era solo imponer una religión, era apropiarse de las riquezas y la navegación del Mediterráneo. Los invito a leer e investigar. A manera de ejemplo, un mapa del robo de la Iglesia en las cruzadas, todo un negocio. Durante 2 siglos los bandidos dominaron hasta que la Iglesia se asustó y pues no podía dejar cabos sueltos. Los templarios gobernaban todo, riqueza, pueblos, ciudades, navegación. En cualquier momento acabarían con la misma Iglesia, algo que sin duda debieron hacer, pero pudo más en algunos el lavado del cerebro. En el año 1307 al 1314 la Iglesia inició otra barbarie: torturar, quemar, asesinar y destruir a su brazo armado. En el 1312 el Papa Clemente V acabó con la orden de los templarios, pero la Iglesia se quedó con todo, bueno, casi todo, porque algunos templarios se fugaron con una gran riqueza. La Iglesia tenía el plan B ya creado, destruyó los templarios, pero entrenó a otro grupo peor de sanguinario, otra horda de asesinos, la maldita Inquisición, fundada en el año 1184. De esta forma, lo que las cruzadas no acabaron, ahora ellos lo harían, y para eso nada mejor que perseguir a todos los que no pagaban diezmos o se arrodillaban. Así, la Iglesia paga a quien bien le sirve. Existe una maldición de los templarios cuando fueron quemados. El Papa Clemente V fue el primero, luego el rey, y bueno, algunos papas más están malditos. De hecho, los templarios maldijeron a la Iglesia. Algún día ellos mismos se destruirán. Ocurre que el poder de los templarios no lo daba Dios. Ellos adoraban al macho cabrío, aprendieron las artes de la vieja religión, conocieron los poderes secretos de los magos y las brujas. Esta fue la razón por la cual la Iglesia los asesinó. Muchos se salvaron y por ahí están escondidos grandes tesoros. Ladrón que roba a ladrón. El Génesis de la Iglesia no es más que un robo, un plagio, una barata transcripción del Génesis de la historia sumeria. Invito al lector a indagar, leer, investigar y sacar sus propias conclusiones. Baphomet. Bafe Metis, iniciación por el agua. Sin duda, se debe ventilar la existencia de un gran hombre, Alphonse Louis Constant, más tarde conocido como Eliphas Levi, un mago, sacerdote, escritor, ocultista, quien dio vida al Baphomet actual, más por la influencia de otros escritos que por la aparición de las diferentes representaciones del mismo en el mundo. Estas influencias en la vida de Eliphas Levi le permitieron relacionar el macho cabrío de Méndez, el poder máximo de los templarios, con Pazuzu, pero ignorando la profunda filosofía allí escondida. Desde su habitación, cuando escribía el libro Dogme et Rituel de la Haute Magie, en el cual relaciona el poder del macho cabrío, baluarte de los templarios, con este aparte, nace el satanismo actual. Aparte del libro, Adán, y sobre la otra, el de Eva, y después los de Azoe e Henry, sobre los otros 2 lados, a la cabeza de una traducción francesa de un libro del señor de Nuicement acerca de la sal filosófica, se ve el espíritu de la tierra de pie sobre un cubo,
que recorren lenguas de fuego. Tiene por falo un caduceo, y el sol y la luna sobre el pecho. A la derecha y a la izquierda es barbudo, está coronado y tiene un cetro en la mano. Es el Asue de los sabios, sobre pedestal de sal y de azufre. Se coloca a veces a esta imagen la cabeza simbólica del macho cabrío de Méndez. Es el Baphomet de los templarios, el macho cabrío del Sabbat y el verbo creado de los gnósticos. Iglesia de Saint Mary, tétrico lugar, patrimonio de la humanidad con oscuros y extraños secretos. La gárgola que identifica a Pazuzu, pero Levi lo ignoraba. Observaba los diferentes gárgolas que decoran la iglesia, las cuales le sirvieron de inspiración. El libro de él es un tratado básico de temas de ocultismo y magia, donde nombra a Baphomet como el diablo o el mal, tomando en cuenta que Eliphas Levi durante años se dedicó al sacerdocio, renunció al observar las contradicciones de la iglesia. Para no extenderme en la historia de este increíble personaje, lo invito para que haga un alto en la lectura y estudie su biografía, le será de gran ayuda. La imagen corresponde con la asociación de temas, gárgolas, filosofía, religión. Ha sido el símbolo común del satanismo moderno, pero ha sido también una propaganda increíble para las arcas de la iglesia, que gracias a popularizar la imagen ha logrado obtener más feligreses y por ende ganancias. Todo negocio es bueno, excepto el que limita y condena a los hombres y mujeres que en sus creencias se destruyen. Satanismo actual. Con los temas iniciales se comprende que Satán es más que un demonio, más que un comentario bíblico. Es un ente temido, una sombra que pertenece al inframundo, no físico, sino mental, un conocimiento extremo que permite obtener el poder de dominar. Entre todo, la religión persiguió con más ahínco las filosofías europeas del mundo de la vieja religión, donde se ensañó en contra de los paganos, asociando los grandes rituales de las cosechas con la adoración de Satanás, brujas, magos, hechiceros, curanderos. Todo aquel que se rebelaba a los preceptos era condenado y asesinado. En la época del Renacimiento, luego del oscurantismo, el mundo gótico despierta. Llega una época de visión distinta. Los pensadores despiertan y con ellos renace el mundo de las tinieblas y la oscuridad, que lentamente inician el despertar de conciencias. La Iglesia inicia la feroz carnicería humana, en pos de mantener el credo, la verdad, la hegemonía de un monoteísmo y nada mejor que luchar contra el demonio. Es en esta época donde la Iglesia inicia la satanización de todo cuanto existe, pero al igual es el despertar del poder de lo oculto.